Muy buenos días a todos. Continuamos en esta tercera sesión, en este tercer día de trabajo, reflexión y debate sobre las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe. En esta última sesión de trabajo intensa en contenido académico y en contenido científico, vamos a tratar la relación triangular España-Portugal, Portugal-España y América Latina y el Caribe. Para ello contamos con dos verdaderos expertos, dos profesores de prestigio, tanto en la Universidad Portuguesa como en la Universidad Española. Contamos con la presencia del doctor José Azeredo López, profesor asociado de Derecho Internacional en la Escuela de Oporto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa, donde imparte la licenciatura, la maestría y el doctorado. Él es profesor invitado de Blanquerna, Comunicación, Universitat Ramon Llull de Barcelona, y es en el curso de Relaciones Internacionales. Ha sido ministro de Defensa desde el 11º Gobierno Constitucional de la República Portuguesa desde noviembre de 2015 a octubre del 2018. Asimismo, es presidente de la entidad reguladora de comunicación social de Portugal, director de la Escuela de Derecho de Oporto en la Facultad de Derecho de la Universidad y ha sido relator para el sector judicial Misión del Banco Mundial para el Timor-Leste, Timor Oriental. Y es coordinador y miembro de una misión de observadores internacionales para consulta popular en este mismo país. Asimismo, le damos la bienvenida, benvindo, profesor José Azeredo. Es un placer la su presencia. También tenemos con nosotros, y tenemos el placer también en este caso, al profesor Celestino del Arenal, un verdadero experto en las relaciones de España con América Latina y en realidad un verdadero experto en el ámbito iberoamericano. Él es catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y es profesor hace muchos años de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Sus campos de trabajo han sido el estudio de las relaciones internacionales, así como las relaciones de España con América Latina y el Caribe. Y entre otras obras yo quisiera destacar simplemente de la multitud de trabajos que ha realizado el profesor Celestino del Arenal: Introducción a las relaciones internacionales, Política exterior de España y relaciones con América Latina, y un excelente libro, bastante reciente, Etnocentrismo y relaciones internacionales, una visión crítica. Le damos también la bienvenida al profesor Celestino del Arenal. Como digo, para mí, incluso para mí personalmente, es un placer poder contar con la presencia de estas dos personas, de estos dos profesores de universidad, de estos dos verdaderos expertos en la materia. Como Extremadura es no solo puente, sino también cauce en las relaciones entre Europa y América Latina, yo creo que es una buena oportunidad para que reflexionemos sobre lo que hemos puesto como título de esta ponencia, que sería la relación triangular Portugal, Unión Europea, América Latina. Le doy la palabra al profesor José Azeredo. Es un placer participar en esta iniciativa. Es un placer doble porque estoy participando con el profesor Celestino del Arenal, que cumplimento vivamente, lo conocía de leerlo con muchísima atención, y también porque es algo que ha sido organizado por el profesor Castor, que es un gran académico y un gran amigo. Bueno, voy a intentar hablar, como han comprendido, en una especie de portuñol, que es algo que es típico de los portugueses. Todos piensan que pueden hablar español, pero ninguno verdaderamente lo consigue. Pero también no voy a intentar hablar en portugués porque creo que sería aún más difícil de hacerme comprender. En mi perspectiva, va a ser una perspectiva muy simple, partir de la idea de que siendo portugués, lo que puedo aportar a una vez que siendo portugués carreo conmigo una tradición histórica y un pasado y un presente que vaya a influenciar mi condición y mi forma de oír la realidad de América Latina a partir de Portugal, a partir de la condición de ibérico, a partir de la condición
de europeo y también alguien que no tiene la pretensión de interpretar América Latina, pero que propone una visión de un portugués. Lo que quería decir, en segundo lugar, es que no soy actualmente muy optimista en lo que dice respecto a las relaciones Unión Europea-América Latina. Es algo que intentaré explicar, mismo si considero que hay muchísimos aspectos positivos en los cuales hay una intervención principal, diría, de España y de Portugal en el seno de la Unión Europea. Si hablo de Portugal, es inevitable que hable de Brasil. Si hablo de Brasil, es inevitable que convoque a este diálogo, por ejemplo, una segunda lengua global, además del español, el portugués. Si hablo de Portugal, es inevitable que convoque el pasado y la participación de Portugal en organizaciones como la CPLP, la Comunidad de los Países de Lengua Oficial Portuguesa, que puede ser también una forma de establecer relaciones diferentes, triangulares, cuadrangulares. La CPLP, por ejemplo, en la cual participa Portugal y Brasil, evidentemente, en la cual participan 6 estados de Unión de África, en la cual participa también Timor-Leste, es algo que, no siendo muy relevante en el plano concreto físico de las relaciones internacionales, tenía 3 países observadores en 2000 y hoy tiene más de 20 países observadores. Y entonces las relaciones triangulares han comenzado a establecerse entre Portugal, por ejemplo, países de América Latina y países de la CPLP. Bueno, creo que el profesor Celestino del Arenal podrá hablar muchísimo más do que yo de esto, pero creo que si hay algo que puedo decir que es mi convicción es que no es algo frágil el diálogo político entre Europa y América Latina. Es una fase peculiar, y doy un ejemplo, las reuniones entre Unión Europea y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tanto cuanto lo sé, no se realiza al nivel más alto de jefes de Estado y de Gobierno hace demasiados años. Puede también hablarse de la conclusión de las negociaciones de un acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, pero en 2021 no creo que sea nada fácil anticipar cuándo podrá entrar en vigor. Hablas hoy de compromisos ambientales, háblase de sostenibilidad. Uruguay, por ejemplo, ha declarado en diciembre de 2020 que estaría disponible para un anexo a este acuerdo con compromisos ambientales, pero hay también muchas otras razones que pueden explicar por qué no soy muy optimista. Hay un aspecto también que es importante salientar. Unión Europea tiene una idea de sí misma tal vez un poquito más positiva actualmente que la idea que los otros tienen de la Unión Europea. Habíamos tenido una crisis económico-financiera muy grave. Portugal ha conocido profundamente esta crisis con el régimen de la Troika. La verdad es que habíamos sido el bloque económico-político que ha tenido más dificultades, mismo internas, a superar esta crisis. Portugal es seguramente un de los estados, pero España también, que pueden hablar
de eso y la sensación que tenía en 2015 era la de que la Unión Europea, como los humanos, podría haber tenido su apogeo y podía morir. Podía morir. Es una sensación que es muy extraña, pero recuerdo la participación en reuniones con mis colegas europeos y de tener esa sensación muy extraña que influenciaba las decisiones y que influenciaba la forma como otras regiones ollaban para nosotros. Doy un pequeño ejemplo. En un sondeo de una institución que es respetable, Pew Global Research Center, se preguntaba a los brasileños cómo veían la Unión Europea en 2013. Y por la primera vez, la Unión Europea había dejado de ser mayoritariamente una referencia para los brasileños. Y no hablo siquiera de India, porque India era un menos de 20% que ollaban para nosotros, para nuestra cultura de derechos humanos, para nuestro modelo de organización política, como algo que podía considerarse una referencia. Y por tanto, la primera reflexión que propongo es que antes de hablarmos de América Latina, la dimensión política, la dimensión de derechos humanos, la dimensión de gobernanza, creo que está también en crisis de este lado del Atlántico. Hoy, para que no todo sea negativo, México, por ejemplo, es el principal parcero comercial de Unión Europea en América Latina y muy cercano el Brasil. Hay un aspecto que es importante, la actualización del acuerdo global entre México y Unión Europea que ha sido conseguida recientemente. Y también en lo que respecta al acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, bueno, no puedo decir que la cuestión esté muerta, pero lo que puedo decir, y he preguntado, es que para Portugal es una cuestión central de su presidencia semestral de Unión Europea. Portugal como España han sido los principales defensores de este acuerdo, que un acuerdo difícil que ha más de casi 20 años para que se pudiera concluirlo, pero todos sabemos por qué, cuáles son actualmente las dificultades. Cuestiones que dicen respecto sobre todo a Brasil, al contencioso que ha sido público entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Y la verdad es que, como dicen los ingleses, estamos en un stalemate, un beco sin salida. Bueno, podemos ser en esta cuestión, que es una cuestión central actualmente, no apenas en el plano del comercio, del comercio libre, de la creación de un enorme mercado de casi 800 millones de personas, o entre 700 y 800 millones de personas, pero lo que se puede decir es que si Portugal considera que esta es una cuestión importantísima en su presidencia, la verdad es que las noticias no son las mejores. Es verdad que en finales de 2020, 10 estados de la Unión Europea, entre los cuales Portugal y España, han enviado una carta a la presidenta de la Comisión insistiendo en que era anormal. No digo que se viole el principio pacta sunt servanda, porque no hay ainda pacto, pero no es normal. Es un coste elevado para el prestigio y la reputación
de Unión Europea que súbitamente, después de 20 años de negociaciones, diga que no, que ese acuerdo no es válido. Pero la verdad es que las noticias no son las mejores. Hay una decisión, hoy estamos en el 20 de marzo, una decisión que ha sido conocida ayer mismo, de la proveedora de justicia de Unión Europea, Emily O'Reilly, que ha sido conocida ayer, en que esta considera que la Comisión Europea ha negociado mal con el Mercosur al finalizar el acuerdo sin esperar por una avaliación de impacto sobre las cuestiones ambientales y de sustentabilidad. Entonces, ha habido una respuesta ayer también del vicepresidente ejecutivo de Unión Europea, Dombrovskis, que ha contestado esta opinión, pero es inútil insistir en cómo es una mala noticia. El Parlamento en octubre de 2020, el Parlamento Europeo, ha también sido algo crítico del acuerdo. Bueno, podemos acreditar que se trata de cuestiones de desarrollo sostenible, que se trata de cuestiones de medio ambiente, o podemos pensar también que se trata de cuestiones muy más pragmáticas de protección, por ejemplo, de los agricultores franceses. Por ejemplo, es una idea que me ha pasado. Es muy simple de comprender. En 2011, en lo que respecta a productos agrícolas, en el comercio intra-Unión Europea, Francia tenía un superávit de 6.000 millones de euros. En 2019 tenía un déficit de 300 millones de euros. Entonces Francia considera cada vez más que este tipo de acuerdos, sobre todo en la componente agrícola, que sería muy fuerte, es un riesgo para su país, y entonces las cuestiones ambientales y de sostenibilidad van a ser más y más importantes y más invocadas. La posición de Portugal es muy clara y ha sido expresada hace días en una entrevista al Financial Times por el ministro de Relaciones Exteriores portugués. Muy claramente consideramos que es una cuestión central en las relaciones con América Latina, y que es una cuestión que no puede ser olvidada de ningún modo, pero he sentido que el optimismo con que hemos empezado la presidencia es hoy un poquito menos fuerte que hace 3 o 4 meses. Francia se opone claramente, Holanda, Austria, Irlanda, y mismo Alemania ha sido ya más entusiasta que hoy en lo que dice respecto a estas cuestiones. Un último punto para no ocupar vuestro tiempo: las cuestiones que van más allá de la economía, de las transacciones comerciales. Mi idea es que ha sido posible avanzar muchísimo en las negociaciones entre Unión Europea y los cuatro países del Mercosur que participan: Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, si no me falla la memoria, porque también había un problema grave con Estados Unidos. Entonces ha sido un mecanismo de compensación que, en mi opinión, ha facilitado el avance de las negociaciones. No tengo la certeza que con una nueva presidencia el estímulo, la idea de incentivo para avanzar sea tan grande como era hace 2 o 3 años. Un último punto, como decía, la cuestión más política. Es algo de extraordinario que las noticias, se puede exprimir más así, en Europa a propósito de América Latina son casi siempre negativas.
es las cuestiones de derechos humanos, es los problemas de políticos más o menos graves en Brasil con los impeachments tentados con Lula, con Luis Inácio Lula, que ha pasado más de 500 días en prisión, con Dilma Rousseff, con los problemas que actualmente, muy infelizmente, tiene Brasil, por ejemplo, en lo que respecta a la pandemia del COVID, pero no puedo olvidar que hace un mes Portugal era el país con más casos de contagio en el mundo. Entonces creo que tenemos una visión un poquito crítica en exceso muchas veces en lo que respecta a Latinoamérica. Veo, por ejemplo, y sobre todo lo siento, lo más que voy subiendo en Europa, lo más puedo sentir eso. Pero la verdad, bueno, puedes hablar de problemas relevantes en Bolivia. Por ejemplo, puedes hablar evidentemente de problemas relevantes en Venezuela. Pero creo que en Europa podemos también cada vez más hablar de problemas relevantes del punto de vista de la rule of law, de las democracias iliberales, como les gusta hacer llamarlas, del grupo de Visegrado, del recuo de la protección de derechos humanos, en mi perspectiva, a la cual estamos asistiendo en el continente europeo. Pero la verdad también es que la Unión Europea ha tenido una posición que es de todos conocida relativamente a Venezuela. Venezuela es un caso muy peculiar para Portugal, porque es uno de los países con una inmigración portuguesa más relevante, que ha sido de hace hasta 500.000 de personas, que hoy es ainda de varias centenas de millares de personas, y como lo sabemos, el fin de febrero ha sido marcado por la expulsión de la embajadora de Unión Europea en Venezuela, la portuguesa Isabel Brillante Pedrosa, que ha sido declarada como persona non grata. Sabemos también que la Unión Europea ha alargado las sanciones a Venezuela. Sabemos lo que ha sido el proceso o la tentativa de legitimación del régimen de Maduro y de legitimación de un régimen alternativo liderado por Guaidó. Bueno, no voy a comentar mucho eso, pero la verdad es que lo que se puede decir es que la estrategia no ha sido, como decir, muy eficaz. No ha sido muy eficaz y tengo dudas que ese proceso de reconocimiento, no reconocimiento, con las consecuencias entre muchas otras jurídicas que de ahí pueden venir, sea algo que por lo menos obligaría un poquito más de reflexión. Bueno, lo que hoy me parece, y voy a terminar, lo que hoy me parece claro son 2-3 cosas. En primer lugar, estas relaciones en las que hablo como portugués no están tal vez en las mejores condiciones posibles. Ha sido un momento muy importante el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ha sido una grande decepción la incapacidad actual de implementarlo. En segundo lugar, creo que las cuestiones ambientales van a ser más y más críticas las relaciones entre los dos bloques. Sé que Portugal, por ejemplo, y la diplomacia portuguesa está dialogando muy intensamente con Brasil para que Brasil pueda acceder a un compromiso mínimo, por ejemplo, en lo que respecta
a la Amazonia. Sé que el contraataque latinoamericano está empezando y hace 2 o 3 días sube que hay una acción judicial en Francia contra el grupo Casino, que es el propietario del grupo Pão de Açúcar en Brasil, acusando ese grupo de las mismas cosas de que estamos acusando los brasileños en lo que respecta a la desforestación. Bueno, entonces, hoy es imposible, creo, en Unión Europea olvidar estas cuestiones. Dombrovskis, el vicepresidente ejecutivo de Unión Europea, la ha dejado muy claro, no va a haber una renegociación del acuerdo. Lo que pueden Portugal e España hacer, no lo sé muy bien. Creo que actualmente no tenemos una capacidad muy efectiva para superar lo que no funda es muy fácil. Sabiendo que todos los 27 tienen que ratificar el acuerdo, basta que uno diga no o tal vez no, para que este proceso se quede bloqueado. Esperemos que no sea así, pero creo que también la cuestión política no debería ser subestimada y que el Brasil, en mi perspectiva, podrá ser siempre un factor determinante para la calidad de las relaciones transatlánticas de los 2 lados del Atlántico. Muchas gracias a todos. Perdón por mi portuñol. Espero que han podido comprenderme mínimamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy obrigado, profesor José Asenado. Le hemos entendido perfectamente. Habla usted un español estupendo, así que no ha habido ningún problema en ese sentido. Se lo agradecemos mucho porque él nos ha ofrecido con tersura esa perspectiva portuguesa de las relaciones entre Europa y América Latina. Y ahora, para